Salmo número 48. El Salmo 48 tiene que ver con la gloria de Dios que será establecida en Sión, en el monte de Sión. Y aquí vamos a ver algunos de los aspectos específicos que hemos venido hablando acerca de la ciudad de Jerusalén, que pues la ciudad de Jerusalén será un lugar determinante en el cumplimiento de las profecías mesiánicas de los últimos tiempos. Y comienza en el verso 1 diciendo lo siguiente: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esto es justamente lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 35, cuando habló acerca de los juramentos y dijo pues que no debíamos jurar de ninguna manera, no debíamos jurar ni por nuestra cabeza, porque dijo que no podemos hacer blanco o negro ninguno de nuestros cabellos, ni por Jerusalén, dijo, porque es la ciudad del gran rey. No debíamos jurar, sino que en vez de estar jurando y en vez de estar comprometiéndonos, y una de las razones por la que a veces tenemos que jurarle a la gente, tenemos que hacer promesas, es porque la gente ya no nos cree. Entonces, como ya no somos muy veraces en lo que decimos, hay veces que tenemos que hacer juramentos con el fin de que la gente nos crea. Y la enseñanza de Jesús es: sea vuestro sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que Jesús está tratando de decir es que ustedes cumplan lo que dicen. Que no tengan que jurar, no tengan que hacer juramentos pues como solemos hacer, sino que sea suficiente decirle sí a alguien para que esa persona sepa que va a ser sí, que pase lo que pase vas a cumplir tu sí, y que si es no, también vas a cumplir tu no. Así que cuando Jesús da esta enseñanza, menciona precisamente esto, que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Verso 3: en sus palacios Dios es conocido por refugio. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Es lo que hemos venido aprendiendo. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Tarsis, de acuerdo a algunos comentaristas, es la actual España. Y aquí habla de cómo Dios juzga y quiebra y destruye las naves de Tarsis. Es interesante, ya que pues probablemente Tarsis, lo que es España, será un lugar fundamental de donde se juntarán las diferentes pues naves o ejércitos que vendrán a combatir a Jerusalén. Y lo curioso, y es un detalle interesante, es que no es la primera vez que hay algún tipo de ataque, de agresión de parte de España hacia el pueblo de Israel, ya que si ustedes recuerdan, en la época de Cristóbal Colón, fue precisamente Isabel la Católica la que expulsó de España, o lo que aquí podría ser Tarsis, a los judíos. Es por eso que pues muchos de los que fueron exiliados de España hacia las Américas pues eran precisamente pues del pueblo de Israel. Así que quizás este versículo 7 se está refiriendo también a un juicio que vendrá sobre este lugar por lo que ellos hicieron en contra del pueblo de Dios. Verso 8: como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. El Señor afirmará esta ciudad para siempre, a pesar de todos los ataques, a pesar de que ha sido una de las ciudades más acechadas por todas las naciones. ¿Y por qué ha sido una ciudad tan acechada? Simple y sencillamente porque todo aquello que Dios elige para sí mismo va a ser sumamente atacado. Ahora te puedes explicar por qué
pues vienen a tu vida diversas pruebas, por qué vienen a tu vida tantas circunstancias problemáticas, difíciles, por una sencilla razón, porque Dios te ha elegido como su hijo o como su hija. Y pues en este mundo tendrás aflicción, porque este mundo aborrece, este mundo odia a todos aquellos a quienes Dios ha escogido. Así que esta ciudad, pues por este mundo ha sido odiada, ha sido tratado de conquistar por mucho tiempo. Sin embargo, Dios ha establecido que esa ciudad es de Él, es su posesión especial. Y curiosamente es esta misma ciudad la que va a desencadenar la batalla final. La batalla final, la guerra mundial, la tercera guerra mundial, que será pues una guerra en la cual ya va a intervenir Dios mismo, ya que sería imposible pues que después de una guerra con todo el armamento que hay en la actualidad, sería imposible que hubiese pues sobrevivientes. Todo el armamento que existe ya es capaz de destruir absolutamente todo lo que hay. Sin embargo, Dios va a intervenir en esta guerra, y de acuerdo al profeta Zacarías, el pretexto o lo que va a iniciar esta guerra va a ser el conflicto por la ciudad de Jerusalén. Y tal parecería que estas profecías pues las estamos viendo en los periódicos actuales, ya que el principal problema entre palestinos e israelíes, el principal es por la posesión de la ciudad de Jerusalén, ya que los palestinos quieren establecer en Jerusalén su capital, y bueno, pues los judíos han decidido no negociar con respecto a Jerusalén. Y la última intifada, la última violencia, lo que está sucediendo, el terrorismo que está sucediendo en la actualidad en Israel, ha sido a consecuencia de que pues un grupo de radicales fueron ahí al monte del templo y llevaron una piedra que simbolizaba la piedra angular del tercer templo. Y bueno, pues esta fue una ofensa muy grave para los palestinos, y es por eso que a partir de ahí se inició un periodo muy grave de violencia que estamos viendo hasta nuestros días. Y vemos cumplidas las palabras del profeta Zacarías. Si me acompañan por favor a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Vamos a leer este texto. Del capítulo 12 vamos a leer hasta el final del profeta Zacarías, que nos habla de estos últimos tiempos en los cuales Jerusalén desatará pues la ira, el juicio de Dios, ya que todas las naciones se juntarán contra ella para combatirla. Dice ahí en el capítulo 12, verso 1, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y bueno, pues Zacarías está hablando de caballos, de jinetes, digamos, un tipo de armamento y un tipo de ejército, pues que era común para su época. Es obvio que Zacarías no iba a estar escribiendo acerca de marines o de tanques o de proyectiles, porque era simplemente un lenguaje y eran elementos totalmente desconocidos para él en su época. Entonces el hecho de que él esté hablando de este tipo de armamento o este tipo de ejército es porque era lo que él conocía, y lo que nosotros debemos interpretar es que se refiere alegóricamente a ejércitos que estarán combatiendo contra Jerusalén en los últimos tiempos. Verso 5.
Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán al ver a aquel que traspasaron, aquel que rechazaron, aquel que clavaron en una cruz. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esto nos está hablando de que cada persona por sí misma tendrá que arrepentirse. Cada persona. O sea, el arrepentimiento no es a nivel colectivo en el sentido de que, bueno, yo me arrepiento porque mi tía se está arrepintiendo. No. Esto tiene que ser algo personal. Tú tienes que arrepentirte de forma personal, no porque alguien más lo hizo, sino de forma personal. Tú tienes que arrepentirte de aquello que has hecho en contra de aquel que tanto te amó. Capítulo 13 de Zacarías continúa diciendo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Verso 5. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando vean la marca de los clavos en sus manos, le preguntarán: ¿qué heridas son estas? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto nos recuerda la escena en la cual José se da a conocer a sus hermanos, allí cuando ellos llegan a Egipto, y de una vez por todas se les dice: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Ese será el momento en el que ellos comprenderán que Jesús es el Mesías, hijo de José. José, hablándonos de José el soñador, que así como él fue rechazado por sus hermanos, así como él fue vendido a Egipto, así como él primeramente fue recibido entre gentiles, de la misma manera Jesús ha sido recibido entre gentiles, ha sido rechazado por su pueblo por mucho tiempo, pero al final de los tiempos él se manifestará a ellos y les mostrará que fue un plan divino, que no fue algo que de alguna manera ni siquiera ellos tenían en cierta manera control de ello. Fue algo que Dios preparó de antemano con el propósito de salvar a muchas naciones
fue un endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles entró, pero al final todo Israel será salvo. Verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y es curioso como todas las naciones vendrán a combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Esto nos habla de aquello que el mismo Jesús profetizó diciendo que cuando ellos vieran en el templo, en el tercer templo que será edificado, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, él dijo, cuando vean esa abominación, cuando vean que hay una profanación en el templo que será edificado, cuando vean eso, dijo, huyan a los montes, huyan al desierto. Los que estén en las azoteas no desciendan a su casa para tomar algo, sino que huyan, salgan lo más pronto posible de ese lugar, porque dice que Jerusalén iba a haber una gran tribulación en Jerusalén, una gran persecución, cual no la ha habido antes, ni la habría jamás. Y dijo que si esa persecución tan grande no fuese detenida, ninguna carne sobreviviría, o sea, todos serían destruidos. Pero a causa de los escogidos, esa tribulación iba a ser detenida de parte de Dios. Y es justamente lo que está hablando aquí, que la ciudad de Jerusalén sería tomada y serían saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuál fue el día de la batalla de la que está hablando aquí? El día en el cual Josué toma la ciudad de Jericó y el Señor mismo le respaldó, el Señor mismo ahí envió a su ángel y el Señor mismo combatió contra todas esas naciones y le dio la tierra prometida a Josué. De la misma manera, el Señor peleará una vez más y destruirá a esas naciones y le entregará ese territorio y la tierra entera a su pueblo. Y se afirmarán, verso 4, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
Y este tipo de muerte, este tipo de plaga de la que habla aquí, pues es interesante porque habla de una corrupción instantánea, momentánea, en la cual pues ellos se corrompen, se consumirán, todos aquellos que vienen a combatir a Jerusalén, y probablemente será un tipo de radiación, un tipo de calor muy fuerte, que hará que pues la gente sea consumida, todos aquellos que vinieron a luchar contra el pueblo de Dios y que no quisieron arrepentirse de sus maldades, de sus pecados, de sus idolatrías, de sus borracheras, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de todas sus mentiras, de todo lo que la Escritura nos ha hablado acerca de lo que debemos dejar. Verso 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que ahí va a ser obligatorio celebrar esta fiesta y las demás. Aquí ya no va a ser una opción, aquí va a ser obligatorio. En la actualidad lo podemos hacer de forma voluntaria, por gozo, como un ensayo, como algo que anhelamos hacer, pero en este tiempo será una obligación, será un requisito de todos subir para celebrar esta fiesta. Verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Se acabarán los mercaderes, y se acabará el negocio religioso. Aquellos que Jesús echó del templo, ¿se acuerdan? Que dijo que esa casa era una casa de oración para todos los pueblos, porque ya habían hecho un negocio de la religión, pero en ese momento se acabará esto. No habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Y ahora sí podemos pues tener una mayor amplitud al continuar con el Salmo 48, al saber que pues estas palabras del profeta Zacarías simplemente confirman lo que el Salmo 48 nos viene hablando. Y ahí mismo en el Salmo 48, verso 9, continúa diciendo, en respuesta a todo lo que Dios va a hacer, dice así: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. Loor significa alabanza, así es tu alabanza, tu grandeza, tu gloria hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Habrá una gran alegría. Una de las cuestiones que más en la actualidad de las que más se hablan en relación a que Dios no es justo es al ver pues el hambre, la violencia, la pobreza. Muchas personas cuestionan en la actualidad la justicia de Dios, ya que pues vemos pues que en el mundo actual hay muchísima injusticia. Entonces muchas personas dicen Dios es injusto porque ve lo que está pasando, pero recordemos que no hemos visto el final de la película. Llegará el momento en que terminará la historia del ser humano
en la cual el ser humano es su propio dirigente, en el cual el ser humano es el arquitecto de su propio destino, y llegará el momento en el cual Dios traerá la justicia perdurable y de una vez por todas pagará a cada quien lo que ha hecho. Y es allí cuando Dios haga justicia, cuando todos diremos: justos y verdaderos son tus juicios, cuando nos gozaremos porque por fin Dios hará justicia. Y gracias a Dios que no ha hecho justicia todavía hoy, porque si hoy hubiese hecho justicia, o el día de ayer, pues seguramente muchos de nosotros ya no estaríamos aquí. Pero Dios en su misericordia es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Verso 12. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y qué esperanza tan hermosa con la cual cierra este salmo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Nuestro Dios es eterno, es para siempre. No es nada más nuestro Dios en ciertos momentos. Es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y no solo eso, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Benditas palabras que traen esperanza a nuestras vidas. Y ante todo este contexto que hemos estado estudiando, ante todo esto que hemos visto acerca de la misericordia de Dios, de sus juicios al final de los tiempos, todas estas preciosas promesas, todas estas preciosas profecías que lejos de atemorizarnos o de traernos miedo, como suele suceder entre la mayoría de las personas, que al ver todo lo que está pasando, guerras, pestes, plagas, enfermedades, olas de calor como nunca antes, etcétera, la gente dice: estamos viviendo tiempos apocalípticos, y el solo nombre apocalipsis le causa temor a la gente. Pero a nosotros todas estas palabras deberían causarnos esperanza, aliento, gozo, felicidad, porque sabemos que nuestra redención está cerca, que a nosotros no nos acontecerá todo lo que dice que les acontecerá a todos aquellos que no han querido arrepentirse y recibir al Señor como su Salvador. Sabemos que tenemos esta bendita esperanza que nos hace permanecer en Él. Y ante todas estas palabras de esperanza, todas estas palabras que nos alientan, ser en Él. Y ante todas estas palabras de esperanza, todas estas palabras que nos alientan, ser en Él. Y ante todas estas